Hola, Xavi Santamaría. Hola, Para mí es un placer tenerte aquí gracias. porque hace tiempo que iba detrás tuyo, porque tú publicabas cosas en el grupo nuestro y me resonabas, palabra de la que ya hablaremos, si te parece bien. Si quieres, sin problema. Y también te presento, en primer lugar, como un gran colaborador del grupo Conócete a ti mismo y conocerás la verdad, el Gracias. cual está colaborando muchísimo. Y bueno, vuelvo a reiterar que para mí es un placer Que es poder mutuo charlar siempre. contigo. Gracias, es mutuo, ya lo sabes, Emi. Entonces te voy a presentar Xavi Santamaría, tienes un centro de terapias, Y bueno, más que hago terapias o acompaño a la gente a hacer terapias. acompañas a la gente, dime los estudios que tienes, medicina tibetana. Sí, bueno, estoy acabando los estudios en España de medicina tibetana, porque la medicina tibetana, para ser médico tibetano, tendríamos que ir al Tíbet y pasar un examen con el Dalai Lama para realmente ser médico tibetano. Aquí solo podemos ser el grado Duramba, que se dice. Aparte, pues tendría una técnica que se llama Pranic Healing, que he ido mejorando, que es terapia energética. También estaríamos hablando de flores de Bach, terapia evolutiva. Realmente, todos son técnicas, es un conglomerado de técnicas. La mejor técnica ha sido mi experiencia personal. Correcto, comparto contigo. Lo demás son conocimientos que vas cogiendo de un lado, de otro, y que luego te das cuenta que todos acaban siendo más o menos lo mismo, con diferentes palabras. Pues mira, ya que apuntas esto, ¿cómo llegaste a todo ello, Xavi? A ver, realmente, digamos que, ¿cómo volví? No, ¿cómo llegué? Bien. Porque digamos que de pequeño todo este mundo ya me resonaba. Tuve la gran suerte de vivir en una familia que todos estos temas o toda esta filosofía de vida era muy aceptada. Intentaron no bloquearme respecto a esto, pero el mismo entorno te lleva a bloquearlo. Entonces realmente el proceso es de inversión, es de volver a... Entonces, Reconectar. Sí, reconectar contigo mismo. Realmente ya nacemos conectados. Entonces, por la educación, el entorno, todo lo que nos mueve, lo que hacemos es desconectar de todo esto. Una gran mayoría de la gente, hay una gente que no. Y entonces, pues a raíz de la muerte muy inesperada de mi padre, se Bien. juntó con un problema de salud grave, más una ruptura sentimental muy dura que me hizo ver a mí mismo que tenía una dependencia emocional fuerte, más el tema laboral, tenía una empresa, quebré la empresa, Bien. la vida te lleva simplemente a plantearte que tienes un camino. Y dentro de ese camino puedes tomar dos vías. O sigo todo destruyéndome a mí mismo, o busco el porqué de las cosas. Y eso me llevó a buscar el porqué, que realmente es buscarte a ti mismo. Tú construyes tu vida, como había sido capaz de deconstruir eso para deconstruirlo y empezar a construir la vida que yo quería. Xavi, entonces, lo que has comentado de la autodestrucción, ¿por qué cuando nos, entre comillas, nos hundimos tanto, es cuando tocamos fondo para subir? ¿Es necesario llegar a fondo para subir? A ver, es necesario. En un principio no es necesario. Lo único que el entorno donde nosotros vivimos está como preparado para que nos suceda esto. Porque lo que hace todo el entorno es desconectarnos. Entonces es muy difícil que cuando somos pequeñitos, con la educación que recibimos, con todo lo que se mueve a nuestro alrededor, podamos seguir conectados a eso. Entonces, bueno, es la típica frase que dicen, ¿no? Para conocer la luz hay que ver la oscuridad. Bien. Bueno, pues claro, tú eres las dos partes. Realmente, no es que te hayas desconectado, es que estás viendo una parte tuya que también eres tú, pero que te cuesta aceptar esa parte tuya. Entonces, realmente nos perdemos en no saber utilizar nuestras facultades a favor nuestro. Bien. Porque nos han educado a vivir hacia afuera. Cuando decimos hacia afuera, significa que la educación que nos han dado es constantemente a contentar al otro. Pero si yo contento al otro, dejo de ser yo. Y si dejo de ser yo, ¿dónde quedo yo? Crisis existencial para volver a ser yo otra vez. Por eso ya nos lo inculcan de pequeñito. Cuando yo soy pequeñito, o cuando éramos pequeñitos, sobre todo nuestras generaciones, que somos los próximos de generación, nos educan con si haces lo que quiero, te doy un premio, y si no haces lo que yo quiero, te doy un castigo.
Pero el premio y el castigo no es solo el grito o el niño no hagas esto, no hagas lo otro, no. Si haces lo que quiero, te doy amor. Si no haces lo que quiero, te quito amor. Entonces, ¿qué me educa? Ya. Si soy lo que tú quieres, te doy amor. Y si no, no. Entonces acabo siendo lo que tú quieres. Pero Claro. es que el niño es una personita. Y luego tendríamos que empezar por el concepto que tienen nuestros educadores del concepto que tienen de amor. Bueno, ¿qué es el amor? Esa gran palabra, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿No? Realmente, o el camino espiritual, ¿no? Hay conceptos que por sí mismos no se pueden definir. Vale. Entonces, podemos definir la palabra. Estamos en la dualidad. Exacto. ¿Vale? Podemos definir la palabra, pero definir qué es igual que ciertos estados, ¿no? De conciencia. Voy a definir un estado de conciencia. Es que para definirlo no existen palabras. Y cuando, por ejemplo, acompañamos a una persona en un taller o en un acompañamiento individual, muchas veces sabemos que ha vivido un estado de conciencia porque no es capaz de definir lo que ha vivido. Bien. Entonces, muchas veces ya confundimos ese estado de conciencia con lo que somos. Y realmente todo es un juego. Hasta que nos damos cuenta que es un juego y que realmente vamos a jugar, seguiremos ahí dándole vueltas, dándole vueltas, dándole vueltas. Ahí tiene... Todo era un juego hasta cuando de pequeñitos nos perdimos, entre comillas, en todo este camino. Mucho poder el ego, ¿verdad, Xavi? Sí, realmente sí. Es la gran no aceptación de nosotros mismos. Ahora estamos en la nueva era que el ego parece malo. Si yo no acepto que soy ego y que necesito el ego para vivir, no me acepto a mí mismo. Lo que pasa es que parece que decir que somos egos es malo. Le llamaremos ego, le llamaremos esencia, le llamaremos mente, le llamaremos alma. Llámale como quieras, pero tú necesitas eso para vivir. Si te estás negando eso, yo he trascendido el ego, o yo he eliminado el ego, lo puedo transmutar, lo puedo reconocer. Trascender el ego, transmutarlo, si no soy ego no puedo experienciar. Si no experiencia no vivo. Es que dejaré de ser individualidad, dejaré de ser Xavi. Entonces, una cosa es que reconozca que soy ego, ¿vale? Pero dejar de ser ego me disolvería en el todo, o dejaría de ser, o solo sería, pero son palabras que definen lo mismo. Entonces, la palabra en sí es un juego más de la mente. Una palabra tiene 50.000 significados. Y depende de para quién, de la perspectiva de la persona. De claro, la persona, de las circunstancias, de las creencias. En tu mundo tendrá un significado, en mi mundo tendrá otro. Entonces, quizá muchas veces no es tanto definir una palabra, ¿no? Sino definir el concepto en sí. Más que la palabra. Generalizarlo, a nivel genérico, ¿te refieres? Exacto. Vale. Generalizar un concepto, que ese mismo concepto le podemos llamar de 50.000 maneras diferentes. Es que incluso si miramos en las antiguas culturas, que yo soy un amante de las antiguas culturas, claro, esas antiguas culturas están escritas, a mí me gusta mucho el budismo, están escritas en pali o en sánscrito. Pero es que hay palabras que en pali o en sánscrito no tienen traducción para nuestra lengua. Con lo cual tenemos que coger esas palabras y darle una traducción. Y esa traducción sería o un texto largo o una palabra nueva que se asemeje. Para el inconsciente colectivo, ¿te refieres? A ver, por ejemplo, dukkha, nosotros en tibetano, ¿vale? Sería crisis existencial, sufrimiento, problema. Nosotros decimos sufrimiento, pero es que no tendría traducción realmente dukkha en nuestra lengua. Entonces nos lo inventamos. Entonces ahí ya empezamos a inventar y como tenemos ego, tú te inventarás un concepto, yo el otro. Exacto. Y a ver, tú con tu concepto, yo con el mío, tú tendrás tu razón, yo tendré la mía. Pero bueno, entonces tú crearás tu método, yo me crearé mi método, el otro creará su método, el otro creará su método, pero es que al final todos partimos de lo mismo. Todos vamos a la misma esencia. A la misma esencia. Es la esencia realmente. Ahora estamos muchísimas terapias, muchísimas técnicas, y si analizamos todas, nos daríamos cuenta que todas parten de la esencia, de lo mismo, de antiguas escrituras, etcétera, etcétera. Y es conocimiento, ya está, es conocimiento. Xavi, estábamos hablando del concepto del ego, ¿no? Y entonces te he sugerido una pregunta. ¿Aquí estamos para sufrir? ¿Decidimos venir a sufrir? ¿O es tan solo un aprendizaje que en su momento decidimos? A ver,
Yo te puedo responder basándome en las antiguas enseñanzas, las antiguas escrituras, ¿no? Porque la verdad absoluta no la tiene nadie. Según las antiguas escrituras, según el Tantra Madre, ¿vale? O la filosofía tibetana, nos dicen que la vida es dukkha, ¿no? Que la vida es dukkha se asemejaría a que la vida es sufrimiento, tanto físico. Sí, eso lo he escuchado en tus conferencias. Como psicológico, ¿vale? Eso es lo que nos dicen. Entonces, la vida en sí misma, ¿vale? Tendría la enseñanza de que tú puedes elegir si sufrir o no sufrir. Es decir, un aprendizaje que tenemos todos es cuando nos iniciamos en el camino espiritual, es aprender que yo puedo aprender sin sufrir. Cuando entiendo que estoy aprendiendo y que no me estoy equivocando, me dejo de juzgar a mí mismo, y si no me juzgo a mí mismo, empezar a dejar de sufrir. Esa es una de las lecciones de nuestro camino. Pero bueno, el sufrimiento realmente, según los antiguos textos, el sufrimiento tiene un origen. El sufrimiento viene generado por el deseo, que es el anhelo, y eso genera el apego. Cuando nombras deseo, ¿Sí? ¿A qué te defines con deseo? A ver, el deseo realmente es anhelo. ¿Vale? Lo entendemos como anhelo. Cuando hablamos de este concepto de deseo, hay otra gente que para ellos significará otra cosa. Entonces, cuando anhelamos, se genera un apego. Sería, quiero algo, deseo tener ese algo. Entonces se genera el apego. Pero realmente, ¿a qué se genera el apego? A la cosa que deseo. Desde el momento que hay un objeto que deseo, existirá deseo. Si yo transmuto ese objeto que deseo, el deseo desaparecerá. Desaparece, bien. Pero el problema en sí no es el objeto que deseo. A lo que realmente me apegaré es lo que ellos llaman el apego a los sentidos. Entonces estás explicando que cuando queremos crear, ¿vale? Creamos, obviamente tenemos una meta, un objetivo, ¿no? Para crear esa finalidad. ¿Y si nos desenganchamos del final? Vale. ¿Sigue siendo deseo? Cuando te desenganches de ese final, ¿qué querrás? ¿Otro final? Pero es que el final es momento a momento. Exacto. Minuto a minuto. Eso sería, segundo a segundo. Eso sería un estado de conciencia. Cuando somos conscientes del estado que ellos llaman Sati Smarti, vivir el aquí y el ahora, eso es un estado de conciencia. Pero incluso un estado de conciencia de vivir el aquí y el ahora me permitiría irme al pasado o al futuro. Cuando nos hablan del estado de vivir el aquí y el ahora, el instante presente, ahora está muy de moda, ¿vale? Nos dicen, no, es que hay que vivir el aquí y el ahora. Bueno. No, tienes que ser consciente bien de vivir el aquí y el ahora. No vivir constantemente, porque no vas a poder vivir constantemente en el aquí y el ahora. Si no, estarías iluminado ya, o no sé lo que estarías. Desde el momento que yo soy consciente que estoy yendo al pasado, ya soy consciente que estoy viviendo en el aquí y el ahora. Buena reflexión. Entonces yo puedo decidir conscientemente si me quiero ir al pasado, me quiero ir al presente o me quiero ir al futuro. ¿Qué de malo hay volver en un momento al pasado? ¿Qué de malo hay vivir el aquí y el ahora? ¿O qué de malo hay vivir en el futuro y proyectar una cosa que me gustaría? Exacto. Es que para hacer un juicio, necesitas constantemente volver al pasado. Tu mente es dual. Y como tu mente es dual, se mueve con lo que ha aprendido. Si se mueve con lo que ha aprendido, vas a volver al pasado para comparar esa dualidad. Entonces, no. He encontrado el estado de Sati Smarti, que es como se llama en el budismo tibetano, en el Tantra Madre, y ahora tengo que vivir siempre en el aquí y en el ahora. A ver, corazón, si estás experienciando, estás viviendo, necesitas comparar con algo. Obviamente. El problema es cuando te haces el juicio. La dualidad, trascender la dualidad. No, a ver, trascender la dualidad realmente es ser consciente que vives en dualidad. Con lo cual, habrá una parte positiva y una parte negativa. Cuando soy consciente que estoy en la negativa, me puedo ir a la positiva, y cuando soy consciente que estoy en la positiva, me puedo ir a la negativa.
y eso me hará encontrar el equilibrio. Que yo tenga el ego a mi favor, no que el ego esté en contra, vaya a mi contra. Y entonces me genere, ¿vale?, sentimientos de malestar o vaya él moviendo mi vida sin ser consciente. Exacto, porque las frases famosas, ¿no?, por etiquetarlas con un adjetivo calificativo, se nombra muchísimo, aprende de tus errores. Pues ostras, Es que, si ya estamos fomentando aprende de tus errores, significa que te vas al pasado para aprender de los errores o resultados que obtuviste para cambiar tu presente. sí, pero es que ¿Sí o eso no? lo puedes aprender revisando tu pasado. Con lo cual tienes que ir a tu pasado. Exacto. Es decir, yo genero una decisión. Esa decisión genera mis consecuencias. Bien. Esas consecuencias serán las que yo desee o las que no desee. Las que quería o las que no quería. Vale, si son las que quería, guay. Sigo por ahí. Si no son las que quiero, ¿qué haré? Volver al momento que he tomado esa decisión, la que más importante, porque realmente constantemente tomo decisiones, que es una cosa que no somos conscientes. Volveré a ese momento, miraré qué decisión he tomado y diré, vale, pues tendré que tomar otra. El problema viene cuando, volviendo a ese pasado, con el aprendizaje que tengo ahora, digo, ¿y por qué no lo he hecho así? Me estoy autojuzgando. Bien. Tendría que decir, en vez de decir, jolines, ¿por qué no lo hice así? Tendría que decir, ¡qué bien! Me he dado cuenta que diciéndole así se ha ido hacia la izquierda, yo quería ir hacia la derecha, probaré otra decisión, otra manera para ir hacia la derecha. Para obtener el resultado que busco en un futuro próximo. Exacto. En el momento de la revisión es cuando yo volveré al pasado. Entonces esto me lleva a mí que el ahora es futuro y pasado. El aquí y el ahora, claro, cuando nos dicen que el instante es ahora, que el infinito es ahora, es cierto, porque si yo conscientemente decido irme al pasado porque me quiero ir al pasado, me voy, y si quiero conscientemente irme al futuro, me voy. Claro. Se trata... Es decir, el tiempo realmente está todo en este mismo instante. Yo decido, pero no hay nada malo en volver al pasado, no hay nada malo ir al futuro, mientras no empiece a generar juicios de ese pasado, de ese futuro. Me genera un futuro, no llega al que quiere, me enjuicio a mí mismo. Me vuelvo al pasado, vivo una experiencia y la vivo como negativa, me enjuicio a mí mismo. Autojuiciarse, si es de forma negativa, me machaco. Pero es que como sea de forma muy positiva, también estoy. Esa es otra. Sí, la palabra no me juicies solo se denomina, o la mayoría, el concepto de lo malo. No, el juicio de decir esto es muy guapo, esto es... Ya estamos haciendo un juicio. Es un juicio. Hay un proverbio budista que te dice, si estás enojado no digas nada, si estás feliz no prometas nada. Bien. Realmente sería encontrar dentro de la medida de lo posible lo que ellos llaman el camino medio. El camino medio es el equilibrio. Es el equilibrio. No significa no sentir. Significa ser capaz de gestionar. Si yo soy consciente que estoy en un subidón de alegría, bueno, seré consciente, lo podré disfrutar, pero no me dejaré llevar por ese subidón de alegría para que él tome las riendas y entonces cuando el ego famoso tomará la decisión por mí. En el fondo soy yo, pero le diremos por mí. Y si yo estoy en un subidón de enfado, tomará el enfado la decisión por mí. Pero al fin yo soy felicidad y soy enfado. Tengo que aceptar las dos partes mías. Sería lo que le llamamos luz y oscuridad. Si yo niego esa parte mía, me estoy negando a mí mismo. Pero es que enfadarse no es malo. Porque en algunas situaciones de mi vida tendré que sacar ese personaje para utilizarlo en mi día a día. Bien. Imagina que tú vienes y ahora me intentas atracar. Happy Flower, mundo color rosa, soy muy espiritual. No, pues igual me tendré que enfadar. O si tú empiezas a pasar mis límites y no lo entiendes, y me intento dar la vuelta y no me puedo ir por la situación que sea, igual te tendré que decir, bro. Igual te tendré que chillar. Mientras yo sea consciente que chillo, y no me remueva,
No hay problema. Claro, el problema es cuando luego haces juicios porque he gritado, porque he levantado la mano incluso, A ver, porque he insultado. Sí, a ver, lo que no podemos hacer tampoco es ir Ahí por la está. vida diciendo, "Tú eres un cabrón". No. ¿Eh? Pero es encontrar realmente la espiritualidad, es muy bonita, ¿vale? Pero Espiritualidad. realmente la espiritualidad sería encontrar aquello que me hace estar en paz conmigo mismo. Ya está. Si yo encuentro aquellas cosas con las que me mueva, que me hacen estar en paz conmigo mismo, yo estoy encontrando mi espiritualidad. Mi espiritualidad no solo está en meditar en postura de yoga, en hacer cursos No, puedo encontrar la espiritualidad en viendo un circuito de Fórmula 1, una carrera. Porque si a mí eso me conecta con mi niñez y me hace estar feliz y en paz. Xavi, lo que has dicho puede tener bastante trascendencia, porque a nivel personal y la persona, el individuo que tiene la conciencia tranquila, que disfruta y está tranquilo consigo mismo cuando está el concepto, voy a poner el nombre de concepto, estafando a uno y el otro, porque hay personas que tienen la conciencia muy tranquila. No me gusta irme a este tema porque quizás se divague, pero no voy a entrar ahí en... Solo es una pregunta personal. ¿Al estafar a qué te refieres? ¿Perdón? Cuando dices estafar, defíneme concepto. Pues cualquiera, ya sea emocionalmente, ya sea económicamente, cualquiera. Bueno, ahí tendríamos de ver la elección de una persona y la elección de la otra. Es decir, si yo me coloco ahí para que me hagan esto, tendré una elección y la persona que lo hace tendrá otra elección. El budismo tibetano, por ejemplo, te dicen que hasta el más átrapa, en el momento de trascender el cuerpo, se puede iluminar. Es decir, ha podido ser una mala persona toda la vida y en el momento de su muerte, si entiende toda la lección de su vida, se puede iluminar. Lo único que has de ser consciente contigo mismo. Y sobre todo tienes que aceptar las consecuencias. Si tú me estafas a mí, estafas a una persona, la otra tiene unas consecuencias. Acéptalas. Acepta esas consecuencias. Si eres capaz de aceptarlas, si estás en paz contigo mismo, allá tú. Y luego yo tendré mi lección, ¿no? Si yo me he colocado ahí que tengo que aprender, ¿no? Y cuando se acerque más gente así, quizás seré capaz de ver cómo es la persona y decir, uy, me voy, ¿no? Claro, realmente, a ver, todos, la vida realmente es un juego. Y estamos jugando. Si tú te sientes bien con eso, ¿quién soy yo para juzgarte? Claro. ¿Vale? Ya tendrás tus consecuencias. La vida te pondrá en su sitio. Claro, se trata de no juzgar por diferente opinión que podamos tener. Sí, pero no juzgar no lo tenemos que confundir con el happy flower mundo de colores. ¿eh? Sí. Yo no juzgo, ¿vale? Y yo creo que tú eres, y voy a decir un taco, eres una cabrona, pero como es happy flower mundo de colores, me coloco en tu lado y, pues ay, no. es que mira, lo que me... Bueno, todo está bien. No, si yo lo creo, no hay problema en que lo crea, ¿vale? Soy consciente que soy un juicio. No es tanto el no juzgar, sino el ser consciente que estoy emitiendo un juicio. Bien.